Hola, ¿cómo estás? Bienvenido. Mi nombre es Carlos Raful y aprecio muchísimo que nos estés acompañando el día de hoy en el webinar Emprendedores Exponenciales, cómo construir una marca multimillonaria en muy poco tiempo. Estoy convencido que al término de nuestra sesión vas a comenzar a ver el mundo de los negocios de una forma totalmente distinta. Vas a descubrir una nueva forma de hacer negocios en la que los límites ya no existen. Y también vas a lograr desenmascarar alguna de las trampas que hay en el sistema y que seguramente están afectando tus finanzas, probablemente sin que te des cuenta. Y esto me lleva a pensar en una vieja historia que leí alguna vez en un libro. El libro es precisamente de Just American, y es una historia sobre un niño que en una ocasión recibe de regalo, cuando él era muy pequeño, un gato siamés. Los gatos siameses tienen la particularidad de tener los ojos azules. Más o menos estos son los gatos siameses. Pasaron los años y este es el único tipo de gato o la única especie de gato que este niño había visto. Y conforme va pasando el tiempo, el niño crece, sale un día a la calle y pasa algo que hace que su mundo cambie. A lo mejor es algo no tan significativo para nosotros, pero para ese niño significó un cambio muy importante. Él estaba en la calle, estaba fuera de su casa, tenía a lo mejor 4 o 5 años, y vio pasar un pequeño gatito, o por lo menos en ese entonces no lo identificó como un gato, lo vio como pues una especie peluda con 4 patas y ojos amarillos. Entonces, él entra corriendo a casa de sus papás y le dice, mamá, acabo de ver un monstruo de ojos amarillos. Y realmente lo que él vio fue un gato persa, es una especie distinta, tiene los ojos amarillos, es algo así. Pero para ese niño el mundo había cambiado, había descubierto un monstruo de ojos amarillos. ¿A qué nos lleva toda esta historia? Bueno, constantemente estamos aprendiendo. Conforme nosotros aprendemos, ampliamos nuestros modelos mentales, y lo que vamos a buscar el día de hoy es precisamente eso: encontrar gatos de ojos amarillos, ampliar nuestros modelos mentales. Entonces, ahora sí vamos a comenzar. Mi promesa para ti es que vas a saber lo que es ser un emprendedor exponencial y cómo se construyen los negocios multimillonarios en muy poco tiempo. Y si no lo logro del todo, por lo menos te aseguro que vas a descubrir algunos gatos de ojos amarillos. Entonces, antes de comenzar, déjame platicarte un poquito sobre mí. Mi nombre es Carlos Raful Saba. Yo vengo de una familia de empresarios. Desde que yo era pequeño empecé a trabajar. Eso era, pues, de alguna forma una regla en mi familia. Cuando yo cumplí 8 años, recibí una llamada telefónica, era mi abuelo. Y sus palabras fueron, ¿dónde estás, holgazán? Y le dije, abuelo, es mi cumpleaños. Me dice, yo lo sé, por eso te estoy preguntando, ¿dónde estás, holgazán? Y entonces, bueno, esa fue mi iniciación al mundo de los negocios. A los 8 años de edad no vas a aprender nada, pero nos obligaba de alguna forma a ir a su fábrica. Él tenía una fábrica textil. No éramos muy productivos, pero estábamos aprendiendo, y eso es lo que precisamente él quería que aprendamos. Entonces, cuando llego yo a esta fábrica, me empieza a enseñar cómo funciona todo lo que hay. Lo sigo, vamos caminando, y en eso se detiene. Yo iba con un trajecito azul, una corbata todavía de las que tienen clip. Todavía yo era muy chiquito para hacer un nudo de la corbata. Lo voy siguiendo a su oficina y me dice, ¿a dónde vas? Digo, pues a tu oficina, abuelo. Me dice, no. Yo llevo trabajando aquí toda la vida. Tú aquí eres nuevo. Tú no vas a la oficina, tú vas a aprender. Y entonces me llevó a lo que fue mi primer trabajo, un trabajo aburridísimo. Empecé a trabajar en una bodega y mi trabajo era precisamente contar rollos de tela. Y era una bodega gigante, hagan de cuenta el tamaño de 2 Costcos, que son estas bodegas comerciales gigantescas. Y lo que yo tenía que hacer todo el día era contar rollos de tela. 1, 2, 10,000, 15,000, 20,000. Cuando terminaba le decía el número, que obviamente ya estaba contado, y me decía, bueno, vuelve a contar. Tiempo después yo le decía que ya llevaba más de un año trabajando ahí, y entonces primero quería que me pague. No me pagaba, decía que nos pagaba con conocimiento. En ese entonces yo no lo valoraba, hoy lo valoro muchísimo. Entonces, bueno,
Mi sueldo era conocimiento, mi chamba era pues contar rollos de tela, yo quería algo más, me sentía pues de alguna forma ya más preparado. A los 10 años yo quería una dirección, me dice, sí, ¿cómo no? Ven, me da uno de estos banquitos de plástico, me dice, vas a ser director de producción, de calidad de producción, me sienta junto a una máquina textil, junto a un telar, me dice, mira, tú vas a ver cómo va saliendo toda esta tela. Como eres el director de control de calidad, si tiene algún problema la tela, le llamas a ese señor de allá para que lo solucione. Y entonces, bueno, pues fue realmente una burla. Más que una burla, fue un chiste. Fue un chiste, obviamente yo era muy chiquito para tener una dirección, me quería hacer sentir un poco importante, pero mi trabajo era ese. Empezó a pasar el tiempo, yo quería, pues ya empezar a ganar dinero, en ventas yo veía que por lo menos ganaban comisiones, me decía que yo era todavía muy chico para vender y entonces después de tanto insistir, me dejó irme a otra fábrica a ventas, pero primero tenía que aprender y entonces me mandó a una fábrica de pintura. Mi trabajo, mi primer trabajo ahí era mojar una brocha una vez, pintar en una pared y entonces tenía que llevar un registro de cuánto se desgasta cada pintura por marca, por día, etcétera, etcétera, en esa pared. Trabajé con el químico de la fábrica, trabajé para ver cómo eran los procesos, etcétera. Finalmente llegué a ventas. Tenía yo como 14, 15 años. Me costó muchísimo trabajo vender, porque yo no sabía vender y pues me aventó al ruedo, empecé a ver clientes y coleccionaba yo un montón de tarjetas de presentación, pues nadie me recibía, era muy chiquito para ellos, y entonces empecé a hacer diferentes estrategias de venta, pero yo seguía sin ganar absolutamente nada. Y entonces tuve una motivación gigante, una motivación que muchos de nosotros una vez hemos tenido, y esa motivación era una niña. Yo quería salir con una niña, no tenía dinero, no me pagaban y entonces tenía que ser creativo y ver cómo hacer para conseguir dinero. Y entonces puse mi primer negocio, vamos a llamarlo serio. Abrí una dulcería, una tiendita de dulces. Mi tiendita de dulces no crean que era así como que una sucursal bien puesta. No, era un mueble que en ese entonces me había costado 500 pesos hacer, el equivalente a 30 dólares americanos en la actualidad. Era un mueble que a lo mejor medía metro 20 de alto por 60 centímetros de ancho. Ponía ahí dulces y lo puse en una escuela de ballet. Y mi lógica fue, bueno, si van por lo menos 100 niñas cada tarde, cada niña va a comprar un dulce y entonces yo voy a ganar algo de esto. Y pues así fue, la verdad es que me empezó a ir muy bien con eso, era una tienda que sí tenía pues rotación de los dulces, empezaba yo a ganar mi primer dinero y entonces empecé a ver qué otro tipo de negocios yo podía hacer. Tiempo después tuve oportunidad de irme a estudiar al extranjero, regreso a México y quería ya algo un poco más ambicioso, no tenía mucho dinero para invertir, lo que había ganado con la tiendita de dulces, mucho me lo había ya gastado cuando estuve estudiando en el extranjero. Y dije, bueno, ¿qué puedo hacer? Y entonces mi papá es médico, entonces vi ahí que encontré ahí una necesidad, la necesidad de hacer más barato lo que es carísimo, que es todo el material médico. Y entonces se me ocurrió en ese entonces hacer lo que en México fue la primera tarjeta de descuento. Fue dificilísimo, ¿por qué fue dificilísimo? Porque en su momento no existía, yo tenía en ese entonces a lo mejor 20, 21 años, llegaba yo a los establecimientos con un contrato mal redactado que yo hice, no sabía yo nada de contratos y le decía a la gente de esos establecimientos, mira, algún día muy lejano, no sé cuándo, puede ser en un mes, puede ser en 2 años, va a llegar un médico con una tarjeta que todavía no está diseñada y tú le vas a dar un descuento. Obviamente me costó muchísimo trabajo después de un año, año y medio de estar visitando cientos y cientos de establecimientos de material quirúrgico, conseguí 30, 35 descuentos y entonces salí a vender la tarjeta. Al principio decía, bueno, si vendo, costaba 250 pesos la tarjeta en ese entonces, decía, si vendo 1000 tarjetas al mes, son 250,000 pesos al mes para alguien de 20 años, pues no está nada mal. Y entonces salí a venderla. El primer mes, pues yo quería vender 1000, no se vendieron 1000, de hecho no se vendió ni una. Al siguiente mes decía, bueno, con que se vendan 100, ya con eso estamos del otro lado.
Para el quinto mes decía, con que se venda una para que todo este esfuerzo haya valido la pena. ¿Qué es lo que me estaba pasando? No estaba entendiendo bien al mercado. Y entonces cambié de estrategia. A eso se le conoce como pivote en los negocios. Y entonces empecé a cambiar las estrategias. Al cambiar las estrategias me di cuenta que había un nicho que quería más que un descuento en un estetoscopio, etcétera, etcétera. Y entonces me empecé a mover y conseguí un descuento en el que en ese entonces era el seguro de gastos médicos mayores más caro y exclusivo que había en México, 20% de descuento. Y entonces esta tarjeta despegó, esta tarjeta se convirtió en un boom y ya no vendía 100 al mes, ya vendía de a miles cada mes. Y un par de años después, una institución bancaria se acercó a mí, me compra este negocio y me dejó desempleado. Pero bueno, vendí mi primer negocio y entonces yo tenía que saber ahora qué es lo que yo quería hacer. Estaba platicando con un par de amigos de la universidad, en ese entonces yo tenía 22, 23 años, y entonces le dije, vamos a hacer un negocio, pero algo que no se haya visto, algo que México sea muy fuerte y que pues podamos exportar y seamos muy competitivos. Y entonces empezamos a ver qué producto puede ser y se nos ocurrió plata. Cuando se nos ocurre la plata dijimos, bueno, ¿qué podemos hacer con la plata? Fuimos primero a Tasco, vimos que todos hacen exactamente lo mismo, entonces decidimos después hacer una marca propia. No sabíamos diseñar, un amigo de la universidad, también nosotros no estudiamos nada de diseño, nada de eso, dice, bueno, yo más o menos sé pintar. Y entonces este fue uno de los bocetos que hizo. Fuimos a Tasco a que un taller trabaje con nosotros. Nuestros primeros ensayos fueron horribles. Fue algo así, parecían toalleros o parecían cosas mal hechas. De hecho, el que ven en su pantalla, incluso si hubieran tratado de pasar en un aeropuerto, seguramente no los hubieran dejado porque cortaba, tenía filo, o sea, eran productos mal hechos, pero era nuestro primer intento y apenas estamos conociendo esa industria. Poco a poco empezamos a perfeccionar el producto, posicionamos el producto y entonces poco a poco empezamos a vender incluso en tiendas de mucho prestigio, no solamente en México, en 3 continentes distintos. Y entonces empecé a ver que se podían hacer negocios no solamente locales, empecé a hacer negocios globales y empecé a hacer lo que me gusta. Por ejemplo, en alguna ocasión tuve un programa de radio, daba las noticias y fue algo que me encantó, lo tuve que dejar porque tengo una agencia de consultoría, había campañas políticas, me surgió una oportunidad por ahí en una campaña presidencial y decidí tomarla, entonces estuve en radio, decidí también, por ejemplo, empezar a hacer cosas que me encantan, por ejemplo, siempre me llamó muchísimo la atención estudiar el cerebro y entonces construí en México el primer laboratorio de investigación neurocientífica que sigue funcionando y que le da consultoría a muchas empresas. Construí en Academy, que es el International Innovation Academy, que es precisamente una academia donde apoyamos y ayudamos a la gente con las herramientas que se necesita para poder crecer en el mundo empresarial. También, bueno, he hecho algunos retos que me han llamó la atención. En algún momento corrí un maratón, el Maratón de la Ciudad de México. Uno de los momentos más especiales de mi vida, la universidad en donde estudié me reconoció con una medalla por las aportaciones que he dado al mundo empresarial y bueno, incluso escribí un libro, pero bueno, eso ya es otra historia. Ahora, ya que conoce un poquito más sobre quién soy, qué he hecho, etcétera, etcétera, ahora sí es momento de comenzar. Y los grandes piensan en grande y sueñan en grande. Nunca te olvides de eso. Ahora, la pregunta es esta: ¿todos podemos emprender o es algo que es exclusivo para unos pocos? Y esto me llama la atención porque en últimas fechas he escuchado a muchísima gente en internet diciendo que emprender no es para todos, incluso libros que dicen que no todos pueden emprender. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que todos podemos emprender. No conozco a ningún emprendedor que tenga una luz especial ni que sea de otro planeta. Simplemente tienen herramientas, tenemos herramientas que otros no tienen. ¿Qué es lo que nos limita a emprender? Muchas veces es el miedo. ¿Y qué es el miedo? El miedo es cuando nuestros recursos son menores al reto que tenemos que enfrentar. Por ejemplo, si yo tengo un reto, y vamos a ponerle un número, un reto número 8,
y mis recursos son 5, pues obviamente voy a tener muchísimo miedo. Pero ¿qué pasa si el reto es 7 y mis recursos son 9? Lo voy a querer enfrentar y lo voy a disfrutar muchísimo. Y eso es lo que queremos hacer aquí en InAcademy. Les queremos dar las herramientas para que superen estos miedos y se atrevan a emprender. Ahora, hay muchas otras razones por las que mucha gente no se atreve a emprender. La primera es que somos víctimas circunstanciales. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que nos gusta culpar a los demás, nos gusta decir que es por culpa de alguien más que nosotros nos pasan ciertas cosas, tendemos a decir que bueno, otros nacieron en cuna de oro, nosotros no tuvimos las mismas oportunidades, a lo mejor no fui a una buena universidad, a lo mejor ni siquiera tuve oportunidad de estudiar. Y nos las pasamos diciendo que el jardín del vecino siempre es más verde. ¿Y sabe por qué es más verde? Porque pasamos más tiempo viendo el del vecino que cuidando del nuestro. Ahora, ¿qué es lo que pasa aquí? Estamos culpando a los demás todo el tiempo. Ya es momento de hacernos responsables de nuestros propios actos y de nuestra propia vida, porque realmente a nadie le va a interesar, a nadie le va a importar, solamente a ti te debe de interesar lo que pasa en tu vida. Siempre lo he dicho, este mundo está lleno de Ignatius Reilly. Ignatius Reilly es el célebre personaje de un libro que llegó a mis manos por accidente. El libro se llama La conjura de los necios, un extraordinario libro. La historia del autor es muy trágica. Se la platico rápidamente. El autor se llama John Kennedy O'Toole. A los 28 años de edad escribe esta novela. Trata de publicarla, 2 años después no la puede publicar, se suicida el autor a los 30 años de edad, su mamá decide publicar el libro y ese mismo año ganó un premio Pulitzer. El libro es una obra de arte. ¿Y quién es este Ignatius Reilly? Es el hombre que ven en su pantalla, un hombre regordete, fachoso, entrado en sus 40 y tantos años, vive con su mami. Y entonces, para todo tiene un pretexto. Él es una víctima circunstancial. Por ejemplo, hay una parte en donde su mamá le consigue un trabajo, un empleo. Le dice, Ignatius, por favor, me costó muchísimo trabajo conseguirte ese empleo. Se despierta su mamá, le hace desayunar a Ignatius de 40 y tantos años de edad. Se va a trabajar la mamá, regresa en la noche, Ignatius sigue en pijama, con bata, ni siquiera se había metido a bañar. Le dice, Ignatius, ¿no fuiste a trabajar? Le dice, no, mamá. Dice, ¿por qué no fuiste a trabajar? Y le contesta, mamá, ¿tú crees que con lo que me hiciste de desayunar hubiera yo tenido las energías y la fuerza para ir a trabajar? Y entonces, esa es la historia de Ignatius y esa es la historia de otros millones de personas que siempre están buscando a quién culpar. Y lo más triste es que muchas veces todo eso viene porque nos creemos lo que alguna vez nos dijeron. Por ejemplo, Dumbo, la película más triste que existe desde mi punto de vista, una escena horrible cuando la mamá de Dumbo está abrazando a su pequeño retoño a través de la jaulita. Yo decía, bueno, ¿por qué no rompes esa jaulita? Eres un elefante de toneladas. Y además en la película de Disney, en la original, se ve que esta jaula está muy endeble, está en malas condiciones. Dices, ¿por qué no rompe la jaula? Y bueno, esto se debe a que desde que los elefantes son muy pequeños, les ponen una cuerda alrededor de una de sus patitas y entonces el elefante intenta con todas sus fuerzas, el elefante bebé, levantar la patita y pues no puede, tiene esta cuerda o esta cadena y está amarrado. Y entonces intenta, el elefante empieza a crecer, pero pues como no podía zafarse, llega un momento en donde deja de intentar. Y es más, cuando es grande, si levanta la pata, fácilmente se podría liberar de esa cuerda, pero no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque se quedó con la idea de que no podía. Y eso es lo que nos está pasando a muchos de nosotros. Lamentable además que muchos de los que nos dicen que no podemos fueron nuestros maestros, nuestros mejores amigos e incluso nuestros familiares. Entonces, eso es lo primero que nosotros tenemos que romper. ¿Qué tenemos que hacer? Darnos cuenta que hay 2 tipos de personas, gente ordinaria y gente extraordinaria. Y si usted pone atención, la única diferencia es un pequeño extra. Por ejemplo, esta mujer está dando su discurso de graduación. Una mujer extraordinaria. Ahora, ¿qué tan extraordinaria? No se necesita ni siquiera tanto. Probablemente su promedio fue 1/10 mejor que el de el compañero o compañera que le seguía. Y lo mismo pasa con estas personas. Michael Phelps, Usain Bolt, campeones, gente espectacular, gente extraordinaria,
por centésimas de segundos. Es un pequeño extra el que nosotros tenemos que dar. Ahora, cuando yo empecé a trabajar, la verdad es que tuve pues muchísima confusión. Hablando de Confucio, tuve muchísima confusión porque no sabía qué es lo que quería hacer y entonces me decían, bueno, es muy fácil. Confucio alguna vez dijo, elige un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar ni un solo día de tu vida. Entonces dije, bueno, a mí me gusta dormir, pero pues nadie me iba a pagar exactamente por eso. Entonces empecé a ver qué decían otros. Entonces, por ejemplo, me encontré con Steve Jobs, que fue mucho más duro. Si tú no trabajas por tus sueños, alguien te contratará para que trabajes por los suyos. Dije, no, sí vale la pena empezar a emprender, empezar a construir, trabajar por mis sueños. Y veía otros, por ejemplo, hubo uno que estuvo muy de moda por ahí del año 2000, Robert Kiyosaki, que decía, no trabaje por dinero, haga que el dinero trabaje por usted, porque yo tenía un problema, no tenía dinero. Me hubiera encantado que mi dinero trabajara por mí, pero en ese entonces no tenía dinero y entonces seguí leyendo sobre él, leí Padre Rico, Padre Pobre, después leí El cuadrante del flujo del dinero y ahí es donde me di cuenta que había trampas en el sistema. Y es más, empezó toda una nueva ola alrededor de Kiyosaki en donde se estaba malentendiendo, malinterpretando el famoso cuadrante de flujo del dinero. Y ahí es donde encontré las principales trampas de los negocios. ¿Qué es lo que nos dice el cuadrante de flujo del dinero? Básicamente nos lo explica diciendo que el mundo es lineal. ¿Qué quiere decir? Que tú tienes que pasar por procesos. Y el primer paso es, ok, tú vas a la universidad, vas a la escuela, universidad, después de la universidad te vas a convertir en empleado. ¿Qué quiere decir de ser empleado? Que esto a mí no me gustó mucho de cómo se maneja porque minimiza mucho al empleado y el empleado es igual de digno que cualquier persona. Su trabajo es fundamental, es indispensable para que la economía pueda crecer y no tiene nada malo ser empleado. Hay empleados millonarios. Simplemente hay que escoger qué tipo de proyecto nosotros queremos seguir. Pero bueno, decía, primero tienes que ser empleado y hablaba de un mundo lineal. ¿Qué es lo que hace un empleado? Está vendiendo su tiempo para construir los sueños de otra persona, según lo que decía Steve Jobs. Ahora, ¿cuáles son los problemas más graves del empleado? ¿Y cuál es la trampa más grande que hay? Bueno, el gran enemigo es hacia dónde se va su dinero. Su dinero se va al banco. Inmediatamente le pagan a través de una cuenta de nómina, el dinero se va al banco. ¿Y por qué digo que es una trampa? Siempre nos enseñan que el dinero tiene que estar en el banco. Sí, ¿quién nos los enseñó? Los banqueros. Pero póngase usted a pensar. ¿Qué le pediría el banco a usted si le pide usted dinero para hacer un negocio? El banco le va a pedir, primero usted va a tener que casi rogar, van a investigar quién es usted y entonces le van a cobrar tasas de interés altísimas. ¿Y no es eso lo que hace el banco con su dinero? ¿No le está prestando usted al banco su dinero para que el banco lo invierta? El negocio debería ser al revés. Usted debería estar haciendo con su dinero lo que el banco está haciendo con su dinero. Usted debería estar invirtiendo su dinero, no dárselo al banco para que ellos sean los que lo invierten. Ahora, finalmente metemos el dinero al banco, que bueno, hay otras formas de manejar el dinero, no es la mejor tenerlo dentro del banco, y lo voy a decir primero es la mejor. ¿Qué es lo que va a pasar si usted mete su dinero al banco? Primero le van a cobrar cuotas por todo. El banco va a buscar formas de quitarle dinero, ya sea por manejo de cuenta, ya sea por giro de cheques, ya sea por transferencias electrónicas, ya sea por el servicio de banca electrónica, etc. Después, imagine usted que encuentra una cuenta en donde no le quitan nada, que hasta donde yo sé no hay, a lo mejor por ahí hay una especial, pero bueno, digamos que usted la encuentra. ¿Qué va a hacer el banco con su dinero? Y póngase a pensar en este caso. Imagínese que su competencia quiere crecer. ¿A quién le va a pedir un préstamo? Va a ir al banco y va a pedir un préstamo. Y le van a dar su dinero a su competencia para que ellos crezcan. Ahora, digamos que eso no pasa. Aquí viene la peor parte de tener el dinero en el banco. Se llama depreciación. ¿De qué se trata la depreciación? Es muy sencillo. Su dinero, así no le quite nada, cada día que pasa vale menos. O sea, el dinero que usted tiene hoy en el banco mañana vale menos. O sea, no le estoy hablando a largo plazo. Mañana vale menos. ¿Por qué? Por el fenómeno de la inflación. Voy a poner un ejemplo. Imagínese que usted quiere comprar un café y tiene 100 pesos mexicanos. Con 100 pesos mexicanos usted puede ir
hoy a Starbucks y comprarse un cafecito y un panini. En 2 años usted va a ir a Starbucks y solamente le va a alcanzar para el café. En 3 años va a regresar a Starbucks con sus mismos 100 pesos y solamente le va a alcanzar para el panini. En 5 años usted va a ir a Starbucks y no le va a alcanzar para nada. Sigue teniendo el mismo billete, pero el billete no tiene el mismo valor. El billete perdió su capacidad de compra. Entonces va a tener que irse de Starbucks y va a tener que buscar otra opción. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Entender el problema. Si usted no entiende el problema, no puede dar una solución. Ahora, cuando el problema sí se entiende, podemos empezar a hacer negocios. Por ejemplo, aquí en México, si usted se da cuenta, empezaron a crecer mucho la industria cinematográfica. Y si yo le digo que la gente que está haciendo cine lo está haciendo de forma gratuita, sí, así es, los empresarios casi nunca apuestan su dinero, sino es que nunca. Siempre están utilizando el dinero de otras personas para hacer negocios. Por ejemplo, si yo entiendo el problema y si yo entiendo la industria, podría saber que en México hay una iniciativa fiscal para apoyar a la cultura. ¿Por qué queremos apoyar a la cultura? Bueno, para que haya más inversión y además esto es bien inteligente. El cine es el medio de propaganda por excelencia, pero hoy no vamos a hablar de eso. Entonces, si nosotros hacemos buen cine, el mundo lo ve y de esta manera la gente puede conocer mejor a México, podemos incentivar al turismo aquí en México y entonces existe un estímulo fiscal en donde las empresas o las personas físicas o morales pueden destinar el 10% del impuesto sobre la renta o hasta 20 millones de pesos para producciones cinematográficas. O sea, casi quiere decir que en vez de pagar un impuesto, se lo doy a una productora y en una de esas hasta se puede negociar con la productora para que por ahí aparezca su logo. Entonces, por un lado, hay gente que está haciendo cine gratis y si nos ponemos a ver qué otras industrias están creciendo, una de las que más está creciendo aquí en México es el negocio inmobiliario. ¿Por qué? Porque igual están construyendo gratis. ¿Cómo? A través de las fibras. Las fibras son básicamente fideicomisos de bienes raíces. ¿Cómo funciona una fibra? Una fibra, hagan de cuenta que una empresa, un consorcio inmobiliario, pone a un grupo de propiedades, pues vamos a decir, como aval, y entonces emiten bonos, la gente compra esos bonos, después construyen con el dinero que jaló esa fibra, cuando terminan de construir, empiezan a vender lo que construyeron, a rentar locales comerciales y de lo que ellos perciben, les regresan a la gente el dinero que compró esos bonos y entonces todos felices, todos ganan, el dueño de la fibra no le debe nada a nadie, ya le pagó a toda la gente que compró esos bonos y ellos terminaron con un montón de centros comerciales, están construyendo gratis. Eso es saber hacer negocios. Los negocios, el dinero en los negocios, siempre hay una manera de conseguirlo o de ver de qué forma podemos financiar. Solamente hay que ser muy creativos. Ahora, esto pasa con el problema si se entiende. Ahora, decíamos, seguimos en el mundo lineal de Kiyosaki. Decía, después de ser empleado vas a ser autoempleado. ¿Cuál es el problema de ser autoempleado? Bueno, eso es lo mismo, tiempo. Aquí es cuando, pues, yo solito me doy empleo, que quiere decir que también sigo usando mi tiempo. Y aquí hay un problema bien grave. ¿Qué pasa si me voy de vacaciones o peor aún, si me enfermo? Dejo de producir y si dejo de producir, dejo de ganar. Entonces, aquí es donde mucha gente se atasca, es donde mucha gente queda estancada. Lo estoy viendo mucho con gente que desea emprender, independizarse y no sabe dar ese salto y quedan atrapados en la trampa del autoempleo. ¿Por qué una trampa? Por eso, porque estamos jugando con nuestro tiempo y el tiempo es un recurso que no tiene valor. ¿Por qué? Porque es un recurso no renovable. Lo explico. Vamos a llamarle esto la teoría del médico. Mi papá es médico y por eso estuve pensando en cómo ejemplificarlo y es algo que he visto en el mundo donde él se mueve. ¿Qué es lo que pasa con los médicos? Pensemos, ¿cuánto gana un médico en un hospital privado? Y vamos a hacer una consulta cara. Vamos a ponerle 2,000 pesos por consulta. Digamos que ese médico trabaja 10 horas diarias, seguiditas, o sea, no tiene tiempo de comer, no tiene tiempo de familia, amigos, nada. Estaría generando 20,000 pesos mensuales, mucho dinero. Y además, ese mismo médico trabaja 7 días a la semana, son 140,000 pesos mensuales. Y trabaja todo el mes, que sean 4, 8, 16, 560,000 pesos mensuales. Es muchísimo dinero. Estamos hablando de casi $30,000 americanos.
560,000 pesos al mes. Ahora, momento. Este mismo médico tiene gastos. Para empezar, tiene que pagar impuestos. Vamos a decir que le quedan 40,000 pesos, 400,000 pesos, pagó 160,000 impuestos. Ahora, es un ejercicio solamente para poner un ejemplo, no son números exactos. De ahí pensamos que tiene gastos fijos. ¿Cuáles son sus gastos fijos? Pues tiene que pagar probablemente renta, material de curación, enfermeras, secretarias, contadores, etcétera, todo un equipo, material quirúrgico. Le quedan 250,000 pesos mensuales. Sigue siendo muchísimo dinero, pero ojo, ¿a qué edad se va a retirar ese médico? Más o menos, dependiendo de la especialidad, por ahí de los entre 70 y 80 años, ya sea que él se retira o sus mismos pacientes lo empiezan a retirar. Y aquí está el problema. ¿Cuántos años va a vivir? ¿Cuántos años más va a vivir? Puede ser 1, pueden ser 20. ¿De qué va a vivir? De sus ahorros, porque dejó de producir, porque él era un autoempleado. Entonces, de esos 250, pues necesita un fondo de retiro, ya no le queda tanto, por lo menos la mitad se la tiene que ahorrar, porque son los años más caros de su vida, los de su retiro. Entonces ya le quedan 125, sigue siendo un muy buen dinero, pero no para vivir como alguien que trabaja 30 días al mes, 10 horas diarias sin frenar. Entonces, bueno, pues tampoco es muy buena idea ir por acá. ¿Qué es lo que están haciendo los empresarios de gran escala? Bueno, cambiaron el paradigma. ¿Por qué? Porque entendimos que el dinero y el tiempo no se pueden mezclar. El tiempo es un bien no renovable, algo que no se puede renovar, no se puede vender. Es como si yo le dijera, ¿en cuánto estaría usted dispuesto a venderme su dedo pulgar? Y me va a decir, pues en nada. ¿Por qué? Porque no me vuelve a crecer. El tiempo es igual, no regresa el tiempo, entonces no lo vamos a vender. ¿Qué es lo que vamos a hacer y cómo funcionan los empresarios de gran escala? Y aquí es donde muchos quedan atrapados. Los autoempleados empiezan a hacer todo ellos. Entonces se meten en pagos, publicidad, producción, calidad, quejas, servicio, clientes, etcétera, etcétera. Cuando quieren encontrar un nuevo cliente no tienen tiempo. ¿Qué es lo que tendrían que hacer? Lo que hacen los demás empresarios, los empresarios de gran escala. Ellos deberían estar viendo más oportunidades, inversiones, deberían estar capacitándose, preparándose, estarían haciendo relaciones con otros empresarios, planteando los objetivos de sus empresas. Pero ¿cómo le haces para que te dé tiempo de todo esto? Pues bien sencillo. Contrata a tu mano derecha y que tu mano derecha sea quien se encarga del triángulo inferior y tú dedícate al triángulo superior. Vaya, hasta Santa Claus tiene ayudantes. Ahora, una vez que entendemos eso, es muy importante que nosotros sigamos aprendiendo. Eso es lo que estamos haciendo los empresarios y más en un tiempo tan cambiante, en un tiempo de mucho cambio científico, de mucho cambio intelectual. No es por nada que los empresarios más grandes del mundo cada año dan una recomendación de qué libros leer. Warren Buffett, Bill Gates, Mark Zuckerberg, Oprah Winfrey, todos nos están diciendo qué libros leer cada año. ¿Qué quiere decir? Que ellos están estudiando. Warren Buffett, desde mi punto de vista, uno de los mejores empresarios, si no es que el mejor empresario que ha existido, lee entre 6 y 8 horas diarias. Ahora, de ahí seguimos al siguiente recuadro, que es el del empresario. Ahora, ser empresario no es muchas veces como nos los han planteado. Aquí sí tenemos que entender realmente cuál es el peso de ser empresario. Por ejemplo, si usted ve la imagen que está en su pantalla, es la Plaza Rockefeller en Nueva York, y Rockefeller siempre lo planteó así. Rockefeller decidió poner esa Atlas porque decía que el empresario como Atlas lleva el peso del mundo sobre sus hombros. Entonces, bueno, el empresario es así y sí tenemos que aprender qué es ser empresario. Yo le recomiendo a usted que se pegue a un par de empresarios, conozca su estilo de vida, sepa qué es lo que hacen e incluso tómelos como mentores. ¿Por qué? Porque eso le va a ayudar a usted a evitar errores que pueden ser costosísimos. Y ese error costosísimo puede ser la diferencia entre tener que abandonar su emprendimiento o llegar hasta su objetivo. Y finalmente tenemos el último de los recuadros, el del inversionista. Que bueno, es ideal, es donde dicen, bueno, tú ya no trabajes por dinero, que tu dinero trabaje para ti. Pero, ¿qué es lo que pasa con esto? ¿De qué trata esto? Suena muy bien.
Usted imagínese, tengo un amigo que fue a estudiar negocios a Wharton, una de las mejores universidades de negocios del mundo, y entonces su carrera costaba, o la maestría que iba a hacer costaba $200,000 aproximadamente, que es lo que hace él. Muy sencillo, los pide, lo pone a 2 años, consigue un interés alto y lo invierte. Y cuando nosotros invertimos hay algo que se llama capitalización de los intereses. ¿Qué quiere decir? Que se va multiplicando el interés sobre el interés. Y entonces con esta simple calculadora nos damos cuenta que después de 2 años el valor futuro de su dinero ascendió $36,000 sin hacer absolutamente nada. Eso es invertir el dinero. Vámonos con casos un poquito más extremos. Imagínense que cuando usted nació sus papás le hubieran depositado $1 diario por 30 años. $1 diario. Se los gasta en muchísimas cosas. Si usted hubiera sabido manejar dinero, después de 30 años, usted tendría $240,538 con $1 diario. De eso se trata saber hacer negocios. Hay que entender el dinero, hay que entender absolutamente todo. Yo sé que a mucha gente no le gustan los números, pero bueno, a mí tampoco me gustaban hasta que un asesor financiero me lo dijo. Me dice, mira, la gente de negocios es gente de números y me lo dio a entender así. Si usted vio la película Matrix, me dijo, todo lo que tú creas para tus consumidores, todo lo que ellos ven, pues realmente es una realidad creada. O sea, ellos están viendo escenografía, están viendo estímulos puestos conscientemente para que actúen de cierta forma, pero para ti tú vives en el Matrix. Lo que tú ves son números cayendo, números cayendo, números cayendo, y esos son los indicadores de tu negocio. Podemos hacer este mismo ejercicio con números un poquito más extremos, y es bien fácil saber en cuánto tiempo doblas tu dinero. Hay algo que se llama la regla del 72. Bien fácil, divide 72 entre la cantidad de intereses que ganas. Por ejemplo, si ganas el 4%, divide 72 entre 4, te va a dar 18. Y es un aproximado de en cuánto tiempo vas a doblar la cantidad que tú estás invirtiendo. Ahora, todo esto nos decían el mundo es lineal. Yo no estoy de acuerdo. Para mí el mundo no es lineal. Para mí el mundo es exponencial. Y esta es la nueva era en donde nosotros estamos entrando a un mundo exponencial, en donde estamos aprendiendo a hacer negocios exponenciales. Y es por eso que estamos viendo cada vez más empresas que logran afianzar capitales que nunca se habían visto. Por ejemplo, ¿reconoce este logo? Es Kodak. En 1996 tenía un capital de $28,000 millones, tenía 140,000 empleados. En el año 2012 se declara en bancarrota y solamente le quedan 17,000 empleados. ¿Qué es lo que le pasó a Kodak? Bueno, pues coincide mismo año en que nace Instagram, con un capital de $1,000 millones y solamente 13 empleados. ¿Qué quiere decir? Que estamos en un mundo totalmente distinto. ¿Entendieron la idea de hacer negocios exponenciales? Y ahorita vamos a ver por qué. En el 2018, capital de Instagram se calcula en más de $100,000 millones y tiene tan solo 400 empleados. ¿Qué fue lo que pasó en esta industria? Kodak no lo entendió, Instagram sí lo entendió, o en su defecto, Facebook sí lo entendió. Esta gráfica muestra lo que son las fotografías análogas tomadas alrededor de los años, es la línea azul, y la línea naranja es todo tipo de fotografías. Si nosotros vemos desde 1930, el crecimiento era lineal. 1,000 millones, 3,000 millones, para 1970, 10,000 millones, 1980, 25,000 millones de fotografías, y en 1990 nace la fotografía digital, y es donde empieza el crecimiento exponencial. Nos vamos de 57 a 86,000 millones, a 360,000 millones, y bueno, hoy hablamos de 1.6 trillones de fotografías que se toman cada año. El crecimiento empieza a ser exponencial. Las industrias están cambiando, los negocios están cambiando. Quien no entiende está destinado a desaparecer. Quien está entendiendo va a ver números mucho más grandes de los que se han visto en toda la historia de los negocios. Por ejemplo, ¿qué tan rápido están cambiando las cosas?
Esta tabla nos muestra el valor que tenían algunas empresas en el año 2006 y en el año 2016, tan solo 10 años. Sears tenía un valor de 14.3 mil millones de dólares, hoy tiene 0.9. Ahí está JCPenney de 18 a 1.7, Nordstrom de 12 a 7, Kohl's de 24 a 7, Macy's de 24 a 7, Best Buy de 28 mil a 18 mil, Target de 51 mil a 31 mil, Walmart, que bueno, ha entendido y ha empezado a ir por otros canales, a llegar a nuevos clientes, cuestiones más exponenciales, de 214 mil a 243 mil, y esto es increíble. Amazon en tan solo 10 años pasó de valer, por así decirlo, 17.5 millones de dólares a 820 mil millones de dólares. ¿A qué me refiero con esto de lo exponencial? Ok. Imagínese que yo le pido a usted que dé 30 pasos lineales, cada paso mide 1 metro. Después de 30 pasos lineales, usted va a haber avanzado 30 metros. Va a haber avances pequeñitos, vamos a decir, pasos de tortuga, va a ir creciendo poco a poco. Y así es como siempre lo hemos hecho. Ahora, hay algunas estrategias e instrumentos que nos permiten hoy dar pasos exponenciales. ¿Qué quiere decir esto? Dar un paso, luego 2, luego 4, luego 8, luego 16, luego 32 y así simultáneamente. Después de esos 30 pasos exponenciales, voy a haber dado ese numerote que veo en la pantalla, que más o menos me da para darle 26 vueltas al planeta Tierra. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo con los negocios. Por eso se lo dije, los grandes piensan en grande y sueñan en grande. Recapitulemos, ¿qué es lo que vimos el día de hoy? No importa si eres empleado, autoempleado, empresario, siempre puedes ser inversionista, es muy importante. No tienes que seguir esa línea como nos las marcaron. Tú puedes empezar a invertir desde $10 americanos, puede empezar a invertir. Número 2, la banca es una trampa. Haz con tu dinero el negocio que los bancos están haciendo con tu dinero y además cobrándote comisiones. Número 3, es imposible resolver un problema que no se entiende. Prepárate, obtén mentoría y evita caer en los errores que otros ya cayeron. Número 4, no vendas tu tiempo. Los recursos no renovables no tienen precio. Y número 5, el mundo no es lineal, el mundo es exponencial. Entonces, básicamente eso es lo que hemos visto hasta este momento. Lo que acabamos de ver es solamente una parte de lo que estamos haciendo los emprendedores exponenciales para conseguir resultados escalables. Ahora, déjame preguntarte algo. Sé que tenemos tiempo limitado, pero creo que hemos logrado ver algunos gatos de ojos amarillos. Y uno de ellos es el programa Aprende a Emprender. Te voy a platicar un poquito sobre qué es esto. Es un programa presencial de incubadora y aceleración de negocios. Sé que Aprende a Emprender no es para todos, es solamente para las personas que desean ya sea comenzar un negocio o hacer crecer el que ya tienen, acompañados de experimentados empresarios. Ya desde hace 11 años hemos trabajado con todo tipo de personas, desde las que dirigen gigantes transnacionales hasta las que tienen un pequeño proyecto. Es más, incluso hemos trabajado con emprendedores que aún no sabían exactamente en qué querían emprender y es muy emotivo ver alrededor y poder comprobar los increíbles resultados que todos estos ahora empresarios han logrado. Hemos trabajado con personas que tenían ideas de todo tipo, empresas de consultoría, empresas de productos de moda, restaurantes, comercializadoras, agencias de marketing deportivo, empresas de entretenimiento, turísticas, etc. Y todo esto se ha logrado a través del programa Aprende a Emprender. Déjame platicarte un poquito de qué se trata este programa incubadora. Este programa Aprende a Emprender está compuesto por 10 módulos. El primer módulo se llama Rompiendo Paradigmas y aquí es donde empezamos a ver estrategias muy básicas de negocio. Empezamos a ver lo que es una planeación de negocio. Rompemos muchos paradigmas. ¿Qué quiere decir esto? Muchas de estas trampas como las que vimos hoy, hay muchísimas trampas, las empezamos a destruir. Empezamos a cambiar los paradigmas que tenemos de los negocios y nos preparamos mentalmente, porque también es muy importante, para emprender. Después nos metemos en el segundo módulo, hablamos de lo que es la esencia e identidad corporativa. Después, cómo se construyen los negocios exponenciales, qué herramientas hay, cómo saltar de ese mundo lineal al
exponencial. Después nos vamos a la parte de imagen empresarial. Hay un estudio que se hizo en más o menos 1920 en donde se decía que el 80% de las empresas, del valor de las empresas radicaba en sus tangibles, es decir, en los activos que puedo tocar. En la actualidad el 85% aproximadamente del valor de una empresa radica en los intangibles, que quiere decir en la identidad, imagen y reputación corporativa. Después nos vamos a la planeación estratégica, diferentes formas de planeación, cómo se estructura una empresa, qué hay adentro de la filosofía institucional de una empresa. De ahí nos vamos a lo que es la planeación financiera, cómo se hace esta planeación financiera, cómo se estructura, qué es el dinero, cómo funciona el dinero en los negocios. Después tenemos un módulo que se llama motivación, liderazgo y coaching empresarial. Después nos metemos a cuestiones de intuición y pensamiento. Es un módulo padrísimo, cargado de neurociencia pura, de economía conductual, de psicología social, en donde prácticamente desnudamos el cerebro del consumidor y lo empezamos a entender para ver cómo podemos nosotros influir directamente en el consumidor. Después nos metemos a lo que es posicionamiento sensorial, es decir, qué estímulos se están utilizando para poder incidir en la conducta del consumidor, desde esencias aromáticas que hacen que el consumidor actúe de ciertas formas, hasta lo que está viendo el consumidor y cómo repercute, los colores, en fin. Y después nos metemos a un tema que se llama reputación corporativa y marcas de culto. Hoy lo que queremos crear son marcas de culto. ¿Qué es una marca de culto? Es una marca que tiene evangelizadores, es decir, un montón de personas que no son empleados o colaboradores de la marca, pero la están promocionando por todas partes. Le cuento rapidísimo una historia. Estaba yo en una tienda que se llama Office Max. Iba yo a comprar una computadora, no sé mucho de computadoras, me encuentro a un amigo y estaba viendo yo una computadora MacBook para mi esposa. Era una computadora que iba a estar en la casa, o sea, era para redes sociales, o sea, para nada importante, no iba a tener paquetería importante. Y entonces está el chavo de Mac, chaparrito, me está explicando qué computadora, etcétera. Entonces escogí la más barata. Llega un amigo mío, además estuvo muy simpático, que él es gigante. Entonces quita al vendedor de Mac y me empieza él a vender la computadora. Me dice, ¿sabes qué? Mira, yo te recomiendo comprar una más cara, porque no le entendí nada. Me empezó a hablar de gigas y de RAMs y de memorias y no sé qué. Me convenció de comprar una más cara. Él pide la computadora, se la entregan a él, me abraza y me acompaña a la caja. Él pone la computadora en la caja, yo pago y solamente le faltó decir gracias por comprar con nosotros. Ni es vendedor de Mac, ni trabajaba en Mac, ni conocía a Steve Jobs, ni nada. Simplemente es un evangelizador de esa marca. Y eso es lo que nosotros queremos conseguir. Hay muchas marcas que lo han logrado. Vamos aquí a aprender cómo se logra eso. Ahora, una vez que nosotros terminamos con este programa, tenemos oportunidad de presentar nuestras ideas, nuestros emprendimientos a inversionistas reales para poder jalar también capital para nuestro negocio. Ahora, al haber llegado hasta aquí es porque considero que eres un emprendedor y por ello me gustaría, por supuesto, si tú me das permiso, hacerte una increíble oferta. Finalmente estamos hablando de empresario a empresario. Y bueno, la inversión de Aprende a Emprender es de 5,000 pesos por módulo, son 10 módulos, son 50,000 pesos mexicanos. Ahora, yo creo que puedo mejorar esta oferta. ¿Qué es lo que yo te propongo? Ok, te quiero dar un bonus. ¿En qué consiste este bonus? Te voy a dar 3 consultorías personalizadas. Además, va a haber un retiro empresarial en un destino cercano a la Ciudad de México que incluye ya hospedaje, alimentos y actividades, en donde nos vamos, los participantes de este programa, un fin de semana en donde tenemos tiempo para ciertas dinámicas, para platicar sobre nuestros emprendimientos, empezar a verlos desde puntos de vista distintos, enfoques distintos, y poder además construir con otros empresarios y compartir, por supuesto. Después tenemos, también te regalo el entrenamiento presencial, cómo hacer que hables de ti y de tu marca, para poder darla a conocer, para que se empiece a viralizar por distintos medios, para que la gente esté hablando de ti y de tu marca. Y también te voy a regalar el curso online
neuroventas, la ciencia detrás de las ventas, para que puedas aprender y emplear los trucos y las estrategias más avanzadas que hay sobre ventas. Ahora, ¿qué costo tiene todo esto? Bueno, mi oferta final, programa de 18 semanas, Aprende a Emprender, comenzando pues ya en 3 semanas, con un valor de 50,000 pesos, 3 sesiones de consultoría personalizada con un valor de 45,000 pesos, el retiro empresarial con un valor de 15,000 pesos, el entrenamiento presencial, cómo hacer que hablen de ti, de tu marca, con un valor de 6,450 pesos, y el curso online Neuroventas, la ciencia detrás de las ventas, con un costo de 1,845 pesos. Este me da un total de 118,295 pesos, pero vamos a hacer esto, vamos a, por tiempo muy limitado, te voy a hacer una oferta final. Yo te ofrezco por tiempo limitado y, por supuesto, para un número reducido de personas, porque es un curso que doy una vez al año y lo doy para muy pocas personas, porque sí es demasiada la atención que tenemos que poner en cada proyecto para que pueda materializarse. Yo te hago una oferta exclusiva de todo este paquete: Aprende a Emprender, consultoría personalizada, retiro empresarial, entrenamiento cómo hacer que hablen de ti, de tu marca, curso online Neuroventas, la ciencia detrás de las ventas, por 25,000 pesos de contado o 12 pagos de 2,500 pesos. Ahora la decisión ya está en tus manos. Si consideras que es el momento en donde quieres emprender y empezar a hacer tus sueños realidad de la mano de empresarios experimentados, este es el momento. Si estás interesado, por favor, envíanos un correo electrónico a la dirección hola@inacademy.com. In es con doble I latina y doble N. hola@inacademy.com. Gracias por compartir este tiempo conmigo. Mi nombre es Carlos Raful y te deseo que pases un extraordinario día.